Bajé entre ellos, apretado por el dudoso oleaje que despeñaba en torno su cascada de géneros, de randas, de galones, de primores antiguos. Inconscientemente me llevé la mano a la oreja y palpé el lóbulo abierto. Las mañanas y las tardes siguientes Bomars ofreció el aspecto singularísimo de un palacio que se preparaba para un agasajo excepcional, utilizando para ello, sin embargo, sus prendas más ruines. De todas las ventanas de la logia, de los parapetos, pendían en lugar de nobles tapices piezas rasgadas y arrancadas que se ventilaban al sol. Salieron a relucir agujas y tijeras, se crearon máscaras, extravagancias de raso, de encaje, de seda, de metales superpuestos. Cada una de las mozas de lujo que en Roma hubiera considerado un oprobio el trabajo manual, se encerró en su habitación con sus servidores a concebir y realizar el secreto de su invento fantástico. Se murmuraba que Pantasilea encarnaría a la reina de las Amazonas. A mí me presentó Violante un ropón naranja de mangas infladas como globos y un yelmo adornado de frutas y perlas, además de una careta prolongada en una filosa nariz, como si fuera lógico que yo también, con mi imponente marca natal, incapaz de disimulo, me disfrazase. La noche misma de la fiesta aconteció un episodio que solo yo recuerdo, luego de tantos años acumulados en la memoria, me hiela la sangre. Estaba yo en la habitación de las cerámicas al crepúsculo vistiéndome. Me ayudaba aquel negrillo gracioso de unos 13 años de edad llamado Antonello, que desplegó el tapiz en la escalinata cuando las bodas de Segismundo para que lo hollara la comitiva nupcial. Su dueño, el marqués de Muñano, me había hecho el presente del pequeño esclavo, y desde que entró a mi servicio no paró de revolotear en torno, afanándose, llevando y trayendo con 1000 ceremonias y apuros cosas inútiles, mirándome en todo instante con sus ojos renegros que fulgían como insectos, como escarabajos alrededor de mi jiba. No había, pues, nadie más en la cámara fuera del leopardo de Gem, que dormitaba encadenado a una de las columnas del lecho. Sentado frente a un espejo, estudiaba yo la forma de ajustar la careta demasiado grande. Por la abierta ventana subían hasta nosotros los rumores del parque, algunas risas, la discordancia de los instrumentos ensayados. El aire era tan calmo que no se agitaba una hoja. Me aproximé a la terraza y observé las antorchas que comenzaban a encenderse cerca de los monstruos. A su claridad dibujábanse las fontanas saltarinas, las mesas que cubrían pirámides de manjares, las andanzas de los criados que acarreaban más luces, el ajetreo de 2 o 3 máscaras, tal vez Violante y Fabio que iban entre los domésticos y los músicos gesticulando, desplazando unas guirnaldas para ornar con ellas la trompa del elefante enorme y circundando la escena como las decoraciones que limitan un proscenio, los abrazados árboles y las colinas en cuya sinuosidad confusa se posaban las olas de la noche. Regresé al espejo para encasquetarme, secundado por Antonello, el yelmo de frutas y sartas de perlas, arduo de armar. Por fin quedó terminado el apresto. Se oía sobre el canto de los surtidores el canto frágil de las violas, que desenroscaban como una guirnalda más, una ondulante cadencia, respondiéndose las unas a las otras, recogiendo el tema, exaltándolo, complicándolo y reduciéndolo luego al esquema de un diseño nítido, tan suave, tan hermoso, tan conmovedor, que me detuve un instante frente al espejo como aguardando. Veía en la luna octogonal mi rostro, desconocido bajo el aderezo extraño que elevaba sobre mi frente su entrelazada diadema multicolor. Cuánto había envejecido. Arrugas hondas surcaban mis mejillas y descendían a los lados de mi boca. Lo único que permanecía intacto en aquella devastación del muchacho pintado por Lorenzo Lotto eran los ojos intensos, febriles, los labios ávidos siempre, que empezaban a palidecer. Antonello me tendió la careta. Alcé la vista una vez más y en el espejo distinguí detrás de la mía otra cara que no era la del pequeño paje. Gem se despertó, se estiró y gruñó sordamente. Pensé que alguien habría entrado en el aposento sin anunciarse, pero cuando me volví hacia el interior de la cámara no había nadie. El leopardo, erizado, olfateaba y tironeaba de la cadena. Sorprendido, calculando que quizás había sido objeto de una de las alucinaciones que me perseguían, giré despacio hacia el espejo. En su agua quieta estaba aguardándome la cara alarmante, ubicada al parecer detrás de mí, en las sombras de la habitación. Me eché a temblar, pero procuré serenarme y apreté los puños. No podía apreciar sus rasgos porque la envolvía una inexplicable vaguedad, como una bruma verdosa o como si estuviera envuelta en finísimas telarañas. Tampoco hubiera podido decir si se trataba de una cara de hombre o de mujer. De lo que estaba seguro es de que antes no la había visto.
no correspondía a ninguno de mis fantasmas. Un rugido feroz de Degem estremeció la estancia y Antonello, asustado, se pegó a mí y rodeó con sus brazos uno de los míos. En el espejo, la cara, hasta entonces inmóvil y que aparentemente no pertenecía a ningún cuerpo, se distorsionó en una mueca y la telaraña se rajó en jirones que colgaron como andrajos de piel alrededor del vacío de su boca. Yo hubiera deseado huir, pero estaba clavado al taburete. Solo acerté a señalar el espejo y a preguntar con una voz que sonó ronca, forastera y real, más insólita aún en medio del concierto que se elevaba desde el parque con el orden perfecto de sus cuerdas encantadas. Allí, esa cara. Antonello se apretó más todavía contra mí, tiritando de miedo y escudriñó la luna. ¿Dónde? Interrogaba. ¿Dónde? Y sus ojos, sus escarabajos, saltaban sobre el espejo como si quisieran penetrar su opaca superficie. Allí. Nada, no veía nada, y la cara entre tanto avanzaba lentísimamente hacia mí, como si ascendiera del arcano de un pozo tétrico, atravesando el vaho de la niebla. Era horrible. Su horror no procedía de los rasgos velados por la curiosa materia verde-gris que los arropaba como una secreción flotante, sino de la expresión de la incomparable maldad que, bajo el tejido sutil de humores, de legañas, que no eran tales, sino algo semejante al moho que se adhiere a las momias, emanaba de sus ojos adivinados, debajo de la putrefacción o de lo que fuese, como dos agujeros brillantes y oscuros, y de la sensualidad atroz que brotaba de sus labios, de su belfo, que tenía mucho de animal o de vegetal, de sobrehumano, y que delataba su lepra como algo aparte del resto, a modo de la carne incolora de un crustáceo que hubiera quedado aprisionado en la trampa de las redes sucias. Volví a mirar hacia atrás y como la vez primera comprobé que no había nadie y la habitación zozobraba en las penumbras. Nadie, fuera de Antonello, de Gem, parado sobre las patas posteriores, guerreando con el collar de hierro y las gruesas patas posteriores, arañaba el aire y rugía. Su esfuerzo conmovía el lecho inmenso, pesado, que se agitaba como una barca con su cortinaje. Una fuerza irresistible, una tremenda fascinación me obligó a tornarme nuevamente y enfrentarme con el cristal. La cara estaba allá junto a la mía, rozaba casi el yelmo absurdo, sus cimeras, sus lamberquines de frutas y de joyas. Antonello rompió a llorar. No era, insisto, en que no era una cara de rasgos espantosos, de peludas orejas, de dientes lobunos. Carecía de rasgos y era simplemente horrible. La boca muy abierta, desproporcionada, se hendía como el acceso a una gruta. En los jardines estalló con abanicos de estrellas un fuego de artificio y los aplausos vibraron sobre la placidez de la noche. El olor repulsivo que impregnó al cadáver de mi astrólogo y a los manuscritos de Dustin flotaba en la atmósfera y hasta el paje se estremeció al notarlo. Ya había intuido yo a esa altura de la experiencia sobrecogedora quién me visitaba así en la intimidad de mi aposento. Información típica de un hombre de esa época, crecido a la vera de Messer Pandolfo y de Piero Valeriano, que me impulsaba a estremezclar cuanto me sucedía con los recuerdos literarios, hizo bailotear en mi espíritu en ese momento tan singular, tan pavoroso y tan poco propicio para las citas intelectuales, un verso burlón de Nicolás Maquiavelo, de aquella canción de los ermitaños que escuché a los estudiantes cuando con Silvio de Narni viajaba hacia Venecia. Quien ve al diablo verdaderamente no lo ve con tantos cuernos ni tan negro. Levanté, sin dejar de vigilar el espejo, hundidos mis ojos en las órbitas de la aparición, lo primero que hallé al alcance de la mano, e hice añicos la luna. Entonces Degem, de un tirón rabioso, arrancó la cadena y se abalanzó sobre mí. Sus garras se hincaron en mi hombro, en mi joroba, sentí en el brazo el filo de sus dientes, sangrando, gritando, me lancé por las escaleras en pos de Antonello, al que el pánico puso alas en los pies. Llegamos a la galería de los bustos de los patriarcas de Aquileia, donde me aguardaban las máscaras, precedidas por los músicos y por los bufones del duque de Muñano, y caí delante del Minotauro, enrojeciendo las losas. Mi casco rodó y las perlas se esparcieron. La última visión que conservo de esa escena es el semblante demudado de Pantasilea, celeste de tan pálido, sus pechos desnudos y sus piernas nervudas e hinchadas por las várices. Escapó corredor arriba, vociferando que me habían asesinado, y a sus espaldas danzaban el carcaj y la piel de pantera de la reina de las Amazonas. No hubo fiesta esa noche en Bomarzo, ni la hubo nunca más. A Degem lo degolló el propio Segismundo, que lo adoraba con su daga española. Los invitados partieron al amanecer. Yo oscilé durante mucho tiempo entre la muerte y la vida.
Cuando recobraba la lucidez reconocía desvanecidos, transparentes, a Violante, a Fabio, a Antonello, a los franciscanos, al cardenal Madruzo, venido de su castillo de Galese, a algunos de mis hijos que fluctuaban y vacilaban en torno a mi lecho, y ese olor. Me habían instalado en otra estancia junto a la logia de la gigantomaquia, y sin embargo su fetidez seguía emponzoñándolo todo. Reconocía a Horacio, a Nicolás, sus ágiles elegancias, sus brusquedades viriles, sus interrogaciones permanentes, pero no podía hablarles. Aquellas pausas de razón duraban apenas, se borraban las familiares figuras, y a poco Pierfrancesco Orsini regresaba, como un condenado a su infierno, a sus monstruos, a sus larvas, a sus íncubos, a la gran boca sombría, a su no compartido terror. Larga fue la convalecencia. Las heridas curaron, pero tardé en recuperar mi pleno dominio. Me ubicaron en la logia cuando el tiempo era bueno y la primavera avanzaba por el valle, con algunos de los libros nuevos que pensaban que podía distraerme, pero el tratado de mi sobrino Fulvio Orsini, su colección de imágenes de los hombres ilustres de la antigüedad, me fatigaba, mientras volteaba los folios densos de inscripciones latinas grabadas en medallas y en relieves, en cuanto a los textos de Andrea Palladio sobre la arquitectura. Aunque el propio Vasari declarase que no existía ningún palacio más digno de un príncipe que el de Coleoni Porto, que Palladio había alzado en Vicenza, me irritaban, porque su obsesión de simetría tan opuesta al espíritu barroco de la escuela romana de Miguel Ángel y de Vignola, de Fontana, era lo más opuesto a mi carácter. ¿Qué me importaban por lo demás esos estudios? Me movía, me desperezaba a 1000 leguas de ellos. A veces daba unos pasos por la terraza y me afirmaba sobre el antepecho para mirar en el parque mi obra extraña. ¿Qué había hecho yo, después de todo, al violentar así la naturaleza, al distorsionarla hasta reducir aquellas rocas magníficas a objetos monstruosos? ¿De qué pecado más era culpable? ¿Qué podía justificar ese acto de soberbia impulsado por la presunción de perpetuar los actos de mi vida aborrecible? ¿De qué tenía que enorgullecerme que valiera su proclamación eterna? Allí estaban, acusadores, los grandes testigos. Yo mismo los había emplazado, les había transmitido mi imperio. Ahora era yo el vasallo suyo, y estarían siempre. Volví a la cuja que había colocado bajo la cubierta gigantomaquia y me estiraba a olvidar. Era lo que más ansiaba, olvidar, diluirme, pulverizarme, y los monstruos, la enorme guardia de piedra, me lo daban. Había oído cantar que los cabalistas de Safed en Galilea, para alejar el ángel de la muerte que rondaba en torno de un hermano del misterioso duque de Naxos, habían cambiado su nombre, calculando que burlarían así a la inexorable, y también yo hubiera deseado que cambiaran el mío, y dejar de ser el duque de Bomarzo, con tal de que alejaran mis recuerdos. Entretanto, alrededor mis parientes hablaban de las angustias de Europa. El arsenal de Venecia había volado y se aseguraba que la flota había sido destruida. Por esos días el sultán Selim II, sucesor de Solimán el Magnífico, Celín el Ebrio, el licencioso, el que gobernaba desde el Serrallo, envió un ultimátum a la Serenísima exigiendo la entrega de Chipre, y el mundo se preparaba para la guerra. Los judíos habían sido expulsados de los centros menores de los estados papales porque se los suponía en connivencia con los turcos, sus protectores. Horacio y Nicolás partieron de Bomarzo, apoyaron contra el mío sus pechos de hierro, ciñeron mis manos frágiles con sus guanteletes. Hasta tarde, hasta que su tropa se fumó detrás de los montes, seguí oyendo en el patio el relincho brutal de sus cabalgaduras. Los caballeros de la Orden del Santo Estéfano debían sumarse a la lucha a los de Malta. Horacio me escribió después contándome que la escuadra maltesa a la cual pertenecía había detenido en el alta mar a un grupo de refugiados de Pétzaro que huían hacia Palestina y que los habían reducido a la esclavitud. Tengo para su excelencia, me decía, con el propósito de entretenerme, un maravilloso esclavo, un escultor. Quizás se le pueda confiar la roca que permanece junto al elefante sin tallar, pero yo no me interesaba más por esa roca que reservé para un último prodigio. Meditaba vagamente en los riesgos de la guerra. Italia había sido hasta entonces el verdadero país de los hebreos, donde los sabios de la raza peligrosa compartían con los cristianos los estudios graves y secretos que realizaban ahora en Tiberíades y en Safed, y donde la mayoría de los gobernantes utilizaban médicos judíos. Se murmuraba que el duque de Naxos en cuestión, el marrano José Nací, a quien el sultán había otorgado ese título, arrojando de sus dominios al príncipe Giacomo IV, de familia veronesa, aspiraba a ser el rey de Chipre y a fincar allí a los hijos de Israel.